Educación Técnico Profesional. Agradecer profundamente a todo el equipo de Educación Técnico Profesional de la provincia del Chaco por el recibimiento que han hecho ayer de las delegaciones, a los compañeros y compañeras de las demás provincias que conforman el NEA. Hemos compartido anoche una cena, gobernador, muy amable, en la que nos hemos reencontrado después de un periodo difícil, de que por suerte vamos saliendo, que es el periodo de pandemia. Y nada menos que para compartir y delinear las políticas de educación técnico profesional del NEA regionales. Acercar el saludo del ministro de Educación, Jaime Persí, para todos, para usted, gobernador, y recordábamos hace un rato que la ley que nos rige en el 2005, sancionada en el 2005, la Ley de Educación Técnico Profesional, que juntamente nos indica el trabajo federal en la mesa, fue trabajada e impulsada, gobernador, por usted cuando era legislador, así que siempre agradecido de ese impulso que se dio en ese momento de recuperar la educación técnico profesional para nuestro país. La construcción de federalismo se hace en los hechos y no en los discursos. Esa ley nos promueve a generar política federal de educación técnico profesional, y lo que estamos tratando de hacer, justamente en acuerdo con los representantes de la mesa federal, esto fue por acuerdo unánime de todos los representantes de las provincias, armar estas regionales para que la agenda federal realmente provenga de las necesidades de cada una de las regiones, sus necesidades productivas, sus necesidades de calificación laboral, de desarrollo y proyecto de cada una de las provincias que componen las regiones. Venimos de un proceso, estuvimos hace muy poquitos días en la primera reunión NOA que se hizo en Tucumán. Ha sido muy productivo el encuentro de equipos técnicos, sabemos que esta también lo va a hacer. Y luego de una ronda en cada una de las regionales tendremos nuestra comisión federal para empezar a fijar políticas públicas de orden federal. Debemos recuperar, hay 2 o 3 parámetros importantes que tienen que ver con la construcción federal desde estas regionales. Argentina necesita duplicar su educación técnico profesional, necesita duplicar sus títulos técnicos de nivel medio, necesita duplicar su formación profesional, necesita duplicar sus títulos técnicos superiores para alcanzar estándares mínimos de país industrializado. Eso requiere acuerdos de políticas públicas e inversión. La inversión la tenemos garantizada a través del Fondo de Educación Técnico Profesional y de la Ley 26058, y hay que cumplirlo. Venimos de un proceso donde no se ha cumplido la financiación de la ley, un periodo difícil para la educación técnico profesional, donde se han subejecutado en la gestión anterior importante fondo que la ley destina a la educación técnico profesional, principalmente a los sujetos de derecho, que son los estudiantes de la educación técnico profesional. Hay que recuperar la inversión pública en este sentido para poder alcanzar los objetivos y propósitos que propone esa ley. Y no hay que hacerlo de cualquier manera, por eso es tan importante la discusión de equipos técnicos, es tan importante la construcción, lo que vamos a hacer hoy aquí en esta regional como en las otras regionales, a partir de ustedes, que son los que están en el territorio, están en la realidad de cada una de sus provincias, en cada sector interno de cada provincia, dentro de las necesidades actuales y las a desarrollar. Muchísimas gracias, señor gobernador, señora vicegobernadora, por acompañarnos en este lanzamiento. Bienvenido y muchísimas gracias por la presencia, por la elección de Chaco para poder hacer este encuentro regional, señor director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnica y a todo el equipo que lo acompaña. Agradecimiento a subsecretaria de Educación, subsecretario de Formación Profesional y al director de la modalidad de la provincia, por supuesto a todos los representantes referentes de INET, del NEA. Es un gusto poder compartir con Misiones, con Corrientes, con Formosa, con Entre Ríos. Tengo además este agregado que tengo que tener en cuenta que se hace para esta conformación. Gracias por supuesto a los representantes gremiales que nos acompañan, especialmente a MED, con quien tenemos digamos un profundo debate y compartir las miradas sobre cómo tenemos que avanzar en educación técnica en la provincia. Gracias a directoras, directores regionales que nos acompañan, a los colegas docentes, a los miembros de equipos técnicos de nuestro ministerio y de los otros. Bueno, muchísimas gracias. Yo compartir 2 o 3 conceptos con ustedes respecto de lo que significa
vivir en un país federal y vivir en el NEA y gestionar dentro de un Ministerio de Educación en el nordeste argentino, cómo signa esta relación un país asimétrico. Un país asimétrico donde nosotros necesitamos de políticas activas que compensen parte de lo que el esquema de distribución no hace. Entonces, en este sentido, más allá de la prioridad y de los recursos que se destinan desde nuestra provincia a educación técnica, es muy importante que podamos tener este esquema. Yo se lo he transmitido muchas veces tanto al ministro como a Gerardo, la necesidad de este trabajo en conjunto. Decirles que en mi caso, mi gestión que lleva 6 meses al frente del ministerio, hasta ahora no ha tenido más que agradecimientos al Ministerio de Educación de la Nación, porque coincidimos en la llegada a la gestión con el ministro Persic y yo he tenido de su parte una clara señal de que está atendiendo a las demandas de las provincias, demandas que se traducen en una multiplicidad de aspectos. Los que hacen, por supuesto, a las temáticas que se van a tratar hoy en las mesas técnicas, las que tienen que ver con la educación agrotécnica, las que hacen a la formación profesional, a todo el esquema que recién mencionaba Gerardo, se desarrolló en algún tiempo en la Argentina, luego se interrumpió y que es necesario en la época de pospandemia recuperar, digamos, más allá de esa temática que concierne a la importancia que le damos a la formación técnica en cuanto a propuesta de formación. También están dos cuestiones no menores. Una que tiene que ver con el apoyo para la conformación de los entornos formativos. Ustedes saben, educación técnica, una cosa es tener la escuela y otra cosa es tener los entornos formativos para que esa formación sea una formación de calidad. En mi experiencia, los tableros eléctricos, las distintas instalaciones, los diferentes simuladores, la tecnología que hoy se desarrolla, es necesario que podamos contar y acompañar a las escuelas con esta cuestión, y por eso el aporte de INET es imprescindible, fundamental. Y lo mismo, en lo que hace a infraestructura. Si bien tenemos una importante inversión en los últimos años en infraestructura, la demanda continúa y esa demanda está traducida porque nosotros tenemos cada vez un incremento, un trabajo hecho sobre lo que es la presencia de nuestros jóvenes en el nivel secundario. Esto hace que la cobertura que tenemos en el nivel primario requiera de nuestro acompañamiento al crecimiento vegetativo, al mejoramiento de las escuelas, al mantenimiento. Es un trabajo constante, pero también en el nivel secundario la necesidad de aumentar la capacidad que tenemos en las escuelas. Por eso el lanzamiento de las 100 escuelas que ha hecho el presidente es una noticia, Gerardo, que nos satisface, y por supuesto, como le he transmitido al gobernador, nosotros esperamos, voy a decir en el NEA para no herir susceptibilidad de nuestros vecinos, que tengamos en el NEA entonces un acompañamiento de la cantidad de edificios que más o menos venimos requiriendo y demandando. Por eso esa gimnasia de apoyo del Gobierno Nacional, insisto, para nosotros es fundamental para que podamos tener tiempos de gestión efectivos. Siendo senador nacional, participar en una agenda de iniciativas de carácter legislativo cuando Daniel Filmus era ministro de Educación con Néstor Kirchner como presidente. Entonces arrancamos con la ley de los 180 días de clase, después seguimos con el Fondo Nacional de Incentivo Docentes, después con la ley de educación sexual, después seguimos con la ley de educación técnica, la 26.058, después seguimos con la ley de financiamiento educativo, y el que era la 26.075, y después seguimos con la 26.206, que es la ley de educación, y nos quedó como asignatura pendiente la ley de educación superior. Pero en ese contexto, con la ley de educación técnica, nosotros trabajamos básicamente porque era un plenario de comisiones en el mecanismo de financiamiento equivalente al 0,02% de los recursos corrientes, que Gerardo me acota que en el transcurso de este ejercicio fiscal debería corresponder 22.300 millones de pesos. Y objetivamente no en todos los ejercicios fiscales hubo correspondencia entre lo estipulado por la ley y lo efectivamente establecido en la estructura de financiamiento y lo efectivamente ejecutado. Y eso es un tema que nos obliga a trabajar de una manera muy rigurosa, porque este encuentro regional
es un ámbito de discusión para alineamientos y criterios para el desarrollo de programas de carácter federal para toda la región y obviamente aquí deberán elaborarse documentos relacionados con las políticas a ser implementados en materia técnico-profesional del país y seguramente esto será elevado a la Comisión Federal de Educación Técnico-Profesional, digamos. Entonces, por eso creo que es muy importante este debate y esta discusión. Y a mí me parece que es interesante observar que el mismo artículo 2 de la ley 26.058 establece que la ley tiene que aplicarse respetando los criterios federales y las diversidades regionales. Y en ese sentido, la especificidad de cada región implica una estrategia para su desarrollo. Y a mí me parece que es interesante observar esto porque nosotros tenemos en Perón y en el peronismo el desarrollo de la educación técnica como motor principal en el marco de una estrategia de desarrollo de base industrial. No cabe la menor duda que, así como el 22 de noviembre del año 1949 se instituye la gratuidad universitaria, en forma previa el modelo de desarrollo industrial con el plan quinquenal 1 y 2 generaron las condiciones para que la educación pública, obligatoria, gratuita se implemente con un plan no solamente de infraestructura escolar, sino también el desarrollo de la escuela técnica y lo que obviamente fue la Universidad Obrera, que hoy es la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, el nivel de formación técnico-profesional de los trabajadores formaba parte de una agenda para el desarrollo de base industrial y de un país autónomo y soberano. Esto obviamente no siempre fue así. Cuando es derrocado Juan Perón por la feroz dictadura de Leonardo Aramburu, en virtud de lo cual, desde el ingreso al Fondo Monetario Internacional hasta políticas salvajes de desindustrialización, es lo que impidieron el progreso y el desarrollo sostenible y sustentable del país. Por eso me parece importante observar algunos datos que son importantes aquí en la provincia del Chaco. Nosotros tenemos aquí una agenda desde el punto de vista legislativo en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia. Tenemos un conjunto de iniciativas.